Saludos, estimada audiencia de Televisión de Castelló. Estem en Antònims, el programa de la controversia, de los temas de debate. Procuramos que sean de actualidad y siempre trasladándoles algo que les pueda aportar. Como siempre digo, tenemos que ilustrar. Aparte de confrontar diferentes visiones, ilustramos a la gente, porque hay temas pues, que a veces desconocemos o no tenemos una profundidad en el argumentario, y este programa es para eso, para que ustedes ilustren. Antes de presentarles a los invitados, siempre me gusta trasladarles alguna cita, algún extracto que seleccionamos entre, a veces cientos, a veces no, pero a veces son cientos. Elisa Soubrer García nos dice: la ley de memoria histórica es una ley basada en el rencor. La historia, por definición, debe ser veraz, imparcial, todo lo contrario a lo que busca esta ley. Con ella, la mayoría de las veces lo que se te viene a la cabeza es el mundo al revés. Y también dice la afamada enciclopedia Wikipedia, que ahora ya se ha convertido en un referente. Lo lamentamos por los vendedores de enciclopedias porque lo tienen mal con Wikipedia. Pero bueno, nos dice Wikipedia: a raíz de las denuncias contra las matanzas de Badajoz y Paracuellos, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitaron al Gobierno de España su derogación. Se refiere a la ley de memoria histórica. Bueno, son dos apuntes, nada más, dos citas extraídas. Vamos a intentar un poco paralizar lo que es la ley de memoria histórica, las visiones de nuestros especialistas. También hablaremos de la ley de amnistía, ¿no? Porque mucha gente que ya se ha enterado de que este programa se iba a grabar sobre este tema ya me ha dicho, dice, pero ¿qué ley de memoria histórica si con la ley de amnistía en teoría se hizo tabula rasa, ¿no? Estas son opiniones. Yo lo que traslado es siempre el pálpito de la sociedad, de la gente, de lo que me dicen por un lado y por el otro, O sea, yo ya digo que intento ser neutral, aunque bueno, pues subjetivamente todos tenemos una mente y nos tenemos que posicionar, pero mi labor no es esa, mi labor es estar en su posición y sacar lo mejor de nuestros invitados. Vamos pues con la ráfaga para presentarles a nuestros invitados en el día de hoy. Perfiles. Hoy nos acompaña Norberto Pico Sanabria. Nacido en Madrid en 1976, realizó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. Ha trabajado en el sector financiero y en medios de comunicación como director de algunos programas de radio. Es el actual jefe nacional de Falange Española de las Cons desde el 2011. También nos acompaña Maribel Peris Muñoz, licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Pedagogía. Logopeda por la Universidad de Bellaterra y Hospital Sant Pau de Barcelona. Miembro cofundadora y ahora presidenta del Grupo de la Recerca de Memoria Histórica de Castelló. Activista del mentado grupo en jornadas, exposiciones y diferentes congresos. Tiene en su haber diversas publicaciones, libros y artículos sobre memoria histórica y es miembro también, o miembra, del Consell Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana. Bienvenidos a ambos. ¿Miembro o miembra? Miembra. Miembra. Vale, es que he aprovechado la coyuntura porque ya tuvimos un programa de lenguaje inclusivo. Y entonces... Pues no lo vuelvas a tener y ya está. Hablamos... No, pero me interesa saber tu opinión. Como... Sí, no. Desde perspectiva de género mejor. Vale, entonces, miembra. Mira, yo voy a aprovechar, bueno, voy a aprovechar para decir que o iba yo muy anticipado en la vida, o hace 11 años yo me tuve que dirigir a un jurado y ya, 11 años, y ya les dije miembros y miembras del jurado. Te digo porque no sé si iba yo muy avanzado o la vida aún no lo tenemos muy claro, pero... Ciertamente lo de miembra, pues claro, hay gente que lo utiliza, hay gente que no, hay gente que le parece bien, hay gente que le parece mal, Conozco mujeres que no le parece bien oportuno que le digan miembra. Bueno, vamos a entrar un poco en materia, antes de ver algunos aportes videográficos que siempre tenemos a bien
incluir en el programa Antònims. Vamos a hacer una pregunta de apertura, ¿no? En la cual os pido un poco de concisión, porque luego desarrollaremos más el argumentario y cuestiones diferentes de lo que es la ley de memoria histórica, ¿no? La pregunta es, en este caso para ti, ¿tiene sentido la ley de memoria histórica del 2007, gobierno de Zapatero, tras la ley de amnistía del 1977? ¿Señor Picó? Bueno, pues por entrar también un poco en tono jocoso con lo del lenguaje inclusivo, si me permites un apunte nada más, en nuestro caso no hace falta, porque somos creo que el único partido político que tiene nombre femenino, nombre de mujer. Entonces yo de mí se puede decir que soy falangista, nunca falangisto, con lo cual pues eso que llevo ganado. Bueno, pues algo que no sabíamos. Es, como introducción. Bueno, yo efectivamente creo que la ley de memoria histórica pues debe ser derogada. Creo que tiene que ser derogada. Es una ley que tiene unos objetivos marcadamente políticos, desde el sectarismo, que no ha aportado absolutamente nada a la convivencia desde su promulgación, que además está destinando una serie de recursos públicos a actividades que no son urgentes cuando hay unas necesidades muy urgentes en la sociedad española. Y bueno, pues por ser conciso ahí ya marco mi posición. Yo creo que la ley de memoria histórica efectivamente tiene que ser derogada. Maribel, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues yo opino que la ley de la memoria histórica era necesaria, era imprescindible, que incluso se quedó corta como proyecto, como ley, que realmente el anteproyecto estaba muy desarrollado y sí que hubiera cumplido las expectativas necesarias, pero luego, claro, al consensuar entre diferentes partidos políticos quedó muy acortada y no cumple todo, no lleva los derechos humanos hasta las últimas consecuencias como se tienen que ejercitar en un país democrático. Pero por supuesto la considero necesaria e imprescindible. Vale. Voy a hacer un extracto, antes de que vayamos al primer corte videográfico, voy a hacer un extracto de lo que dice el grupo per la recerca de la memoria histórica. Si hay algún dato, porque nuestro invitado viene desde Madrid, desde la capital, lógicamente no tiene por qué conocer la lengua valenciana, pero claro, aquí somos bilingües y lógicamente la utilizamos. La recerca es la recuperación, ¿vale? Sería la palabra. No tengas problema. Ah, bueno, pues entonces si te manejas bien. Entonces voy a hacer un extracto de lo que nos dice el grupo, que Maribel es una representante, bueno, y es una importante representante de este grupo, para que también lo comentemos, ¿no? Y si al hilo de lo que oyes hay algun apunte que puedas darnos, también me interesa que lo digas. Després de passats quasi 80 anys, des de la finalització de la Guerra Civil, no s'ha portat a terme, en molts casos, una rehabilitació moral, pública i institucional de les víctimes de la repressió franquista. Però sí s'han desenvolupat diferents polítiques de recuperació de la seva memòria impulsades per associacions de memòria històrica i col·lectius socials. El grup per la recerca de la memòria històrica, un col·lectiu format per persones de diferents àmbits relacionades amb la memòria històrica de les comarques de Castelló i les víctimes de la repressió, amb l'assessorament històric i judicial als familiars de víctimes de la guerra, també desenvolupant diferents projectes de recuperació del patrimoni històric material, impulsant un projecte d'història oral mitjançant entrevistes als protagonistes de la repressió y organizan conferencias, jornades, etc. Bien, ¿lo ha entendido, señor Picó? Perfectamente. Muy bien. Entonces, a mí lo que me gustaría, antes de que escuchemos al señor Picó, lo que me gustaría que me dijeras es, la recuperación de la memoria histórica se basa en las víctimas del franquismo, ¿no? Básicamente, por lo que acabo de extraer, ¿no? Quiero que lo traslades y que lo matices o que lo añadas, porque claro, yo aquí lo que he leído es eso, básicamente, ¿no? Entonces, es interesante saber si la ley de memoria histórica, desde vuestro punto de vista, acoge a todas las víctimas o os centráis básicamente en unas. Acláranos un poco eso. Bueno, puc parlar valencià? Pots, clar. Si ell m'entén, sí. I si no m'entens, t'ho traduís i t'ho dic de seguida. Sin problema. Bueno, el primer que volia dir és que, bueno, parlem de memòria històrica, però realment no, és com se coneix
diguem popularment, pero es la ley por la cual se amplían y se reconocen derechos de aquellas personas que padecieron persecución por sus ideas y que fueron o sea, que fueron represaliadas. Ese, bueno, punto 1. Passem al punt 2. El grup de la memòria històrica, quan se constituís per a recuperar el que va ser la memòria dels vençuts. La memòria dels vençuts. M'estaves preguntant a quines víctimes se referia. Claro, pues se referia... Espera que m'explique. Sí, perdó. Aleshores, partint del reconeixement de totes les víctimes, perquè les víctimes són totes aquelles persones que van patir, fora per el que fora, van patir mort, van patir tortures, van patir repressió. Però aleshores, el que nosaltres de la nostra postura veiem és que n'hi ha un sector de víctimes a causa de la guerra que després van ser reconegudes, que va haver una causa general i van ser reconegudes, i que per una altra banda n'hi ha unes altres víctimes que no van ser reconegudes. Però no és que no van ser reconegudes, sinó que van anar molt més enllà del reconeixement. Van ser no reconegudes i després en una segona condena perquè no van tenir ni dret al respecte com a persones mortes. I nosaltres estem en aquesta recuperació, en aquesta dignificació, per a que aquestes persones no se traten com a animals, sinó com a persones humanes i com a tal tinguen dret a la veritat, a la justícia i a la reparació. Molt bé. ¿L'has entès? Sí. ¿L'has entesa, millor dit? Molt bé. Vale. Señor Pico, háganos una digresión de lo que ha explicado ella y en base a lo que, bueno, pues determinados grupos de recuperación de memoria histórica y tal enfocan, ¿no? O sea, si ese sería el enfoque correcto, si usted cree que a lo mejor habría que, bueno, globalizar más la cuestión, a ver, ¿cuál es el enfoque? Yo creo que las asociaciones de memoria histórica, como en la que ella participa activamente, son posiblemente el último eslabón de todo un fenómeno que son estas leyes de memoria histórica, y que yo sinceramente creo que no persiguen esa recuperación ni de patrimonio, más bien pues están destruyendo bastante patrimonio, y no persiguen recuperar memorias, sino que tienen un objetivo político, y el objetivo político que persiguen es deslegitimar a la mitad de la población que de alguna manera pudiese sentirse heredera. Y digo de alguna manera porque ya la vinculación no es directa, ¿no? En mi caso, efectivamente, pertenezco a un partido político que ya existía en los años 30, unos años antes de la Guerra Civil, que luego desaparece en medio de la Guerra Civil y que no recupera su personalidad jurídica hasta 1976, pero hay otras fuerzas políticas que no tienen una ligazón directa con lo que ocurriese en la República, ni en la Guerra Civil, ni en el franquismo, ¿no? Pero, insisto, yo creo que la ley lo que persigue es hacer un relato maniqueo entre buenos y malos, y a partir de ese relato maniqueo, una vez identificados los malos, que serían, insisto, todos los que lejanamente se pudiesen identificar con el bando nacional, construir una nueva realidad en la que todos esos herederos del franquismo o del bando nacional pues no se les reconoce legitimidad de acción, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que recuperar la memoria y honrarla, la de los fallecidos en la Guerra Civil, a todos los que fallecieron, fueron víctimas de represión, padecieron ese terrible enfrentamiento entre hermanos que fue la Guerra Civil, pero no puede hacerse a costa de unos contra los otros. Es decir, para el reconocimiento de unas víctimas no hay que enterrar el recuerdo de otras víctimas, y creo que en buena medida es lo que están haciendo las leyes de memoria histórica. Maribel, ¿algún apunt a lo que... Bueno, sí, el primer apunt és que els grups de memòria no naixen de les lleis. O sigui, justament quan hi havia un buit total en el reconeixement i la recuperació de les víctimes que van ser vençudes, hi havia un silenci, hi ha hagut una història que es va muntar com es va voler durant tot el franquisme, que es va contar com es va voler contar la dictadura. Aleshores, ha sigut necessari 3 generacions, perquè la primera generació va ser la de la por, la del silenci, la gent por no, tenia pavor, si parlava l'empresonava. Aleshores han hagut de passar 3 generacions i en arribar a la generació dels nets han sigut quan va començar un moviment tímid, però que a poc va florir, de recuperació i d'intentar normalitzar aquesta pàgina de la història, de no passar la pàgina sense llegir-la, com se va fer. I aleshores,
com a resposta a aquests moviments que van començar als 80, als 90 i als 2000 esclaten amb més vigorositat, és quan comença a configurar-se el que és l'avantprojecte de llei que abans s'ha anomenat. O sigui, que primer és els moviments i després venen les lleis. Això per una banda. I després, en quant al que ha dit ell, de que se volen recuperar unes víctimes a costa d'altres, això no és cert, per la senzilla raó de que les altres víctimes estan recuperades. Estan recuperades en la causa general, estan recuperades en les portes de les esglésies i estan recuperades en considerar que les volien recuperar. Aleshores es tracta, atenent a les paraules que ell ha dit, efectivament, que si estaven estat reconegudes, doncs per què no s'han de reconèixer totes? Entonces, el que se fa és completar i se quadre de víctimes. O sigui, que justet és això. Bueno, pues es una visión un poco diversa y diferente a la tuya, Norberto. ¿Algún matiz? Lo es, sí. Bueno, ella insiste en que no es... Voy a entrar en dos aspectos de su intervención. Por una parte dice que efectivamente que iban primero los movimientos, las asociaciones y después vino la ley, pero es innegable que hay un impulso decisivo de todas las administraciones, de las centrales, de las autonómicas, de las locales, a partir de la Ley de Memoria Histórica que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras cosas porque a partir de ahí vienen las subvenciones cuantiosas, además habría que decir, vienen las subvenciones, algunas van a parar asociaciones, otras no está demasiado claro dónde van a parar esas subvenciones, pero hay mucho dinero y eso fomenta también el proyecto de memoria histórica a todos los niveles. Y luego, claro, decir que no se hace memoria de unos a costa de los otros, yo he mirado, por ejemplo, algunas cosas de las que sucedieron aquí en Castellón que fueron terribles, aquí frente al local donde estamos grabando este programa, pues está el Casino Antiguo de Castellón. En agosto de 1936 se reunía allí un comité antifascista que ordenaba el asalto de un barco prisión que estaba atracado en el puerto del Grao. De ese barco prisión salieron 57 personas que fueron asesinadas una detrás de otra. Estamos hablando de un antiguo alcalde de Castellón, estamos hablando de diputados provinciales, estamos hablando de directores de periódicos. Bueno, pues en Castellón no hay nada que recuerde a las víctimas de aquel barco. Asesinatos políticos, no hay nada que los recuerdes. En el Grao había una calle que las recordaba, ¿no? Los mártires del barco, se llamaba la calle. Esa calle, invocando la Ley de Memoria Histórica, fue anulada. Es decir, todas esas personas asesinadas en función de su ideología política no merecen ningún reconocimiento a día de hoy. Entonces, yo creo que no es verdad que no se hagan las leyes de memoria histórica en contra de la mitad de la población. Creo que es justo el efecto que se persigue. ¿Alguna puna a lo que sí, dos temes. El primer en el tema de lo de les subvencions, no? de les diners. Mira, l'estat espanyol té una responsabilitat, i té una responsabilitat en totes les víctimes, tant de la guerra com de la repressió, perquè així estem parlant de guerra, però ens estem oblidant de repressió. En la guerra, i quan hi ha una sublevació militar, l'estat cau i li costa uns mesos de recuperar. L'estat que era democràtic, però estava triat a les urnes. L'altre va ser un cop militar, no? Va ser un cop militar. Històricament és un cop militar. Aleshores, en aquest moment, evidentment se fan coses que jo sóc la primera, i tota la gent que pensa com jo, és la primera que ho reconeix. Jo tinc un llibre publicat, Històries de vida de Castelló, de la guerra i la postguerra, on s'anomena lo del barco i s'anomena a més lo de la columna de hierro, que vostè no ho ha dit però ho dic jo, que va entrar en la presó de Castelló. Entonces, totes aquestes madres es produeixen quan en una societat cau el poder, com va passar, i hi ha un temps de reacció. Però cal diferenciar això en el que és quan ja la guerra s'acaba, quan ve el que diuen la pau, però l'estat de guerra va estar fins l'any 48, encara que la guerra s'acaba el 39 i en Castelló entrarà en el 38, durant aquests 10 anys va continuar l'estat de guerra, però no és que va continuar l'estat de guerra, és que se va estar matant sistemàticament en nom de la pau. I entonces l'estat té un deute perquè van afusellar prou de 1.000 persones que estan totes, la majoria, soterrades en la fossa comuna del cementeri civil de Castelló,
sense comptar la gent que va morir per tortures, per malalties en la presó. I això va ser en temps de pau, això no va ser en temps de guerra. I aleshores és per aquest motiu per el que jo vull diferenciar el que és la guerra de lo que és la postguerra. I per això vull deixar molt clar que jo en la guerra, nosaltres estem sempre reconeixent a tot el món que va perdre la vida. Però el que l'Estat té un deute i aleshores el de les subvencions, això són quantitats que a banda tots els anys de Mariano Rajoy se van tancar i va ser zero, són parxes que la democràcia ha utilitzat per d'alguna forma que se pogueren recuperar les morts, que se pogueren localitzar, identificar a víctimes o fer altres polítiques de memòria. Però són parxes. O sigui que l'Estat té una deuda molt important i és ell el que de pròpia iniciativa té que fer una política de memòria. No cal les subvencions, sinó directament una política de memòria. Vale. Si es breve, brevísimo, ¿no? Si no vamos al vídeo. Por comenzar el relato histórico, hablaba de un golpe militar en contra de un régimen democrático. Yo hablaría efectivamente de un levantamiento cívico militar y que se hizo en contra de un régimen que no era democrático, y lo había demostrado las fuerzas de izquierdas cuando ellos previamente habían dado un golpe en 1934 y también cuando después de la victoria del Frente Popular en 1936 pues no regía ya prácticamente ninguna ley. Claro, yo como siempre digo, este programa tiene que ilustrar. Debemos intentar, ante dos visiones normalmente antónimas, no saltarnos un poco la realidad histórica. Cada persona o cada visión, no sé cómo decirlo, o cada partido político, si lo vamos ampliando, tiende a manipular la historia. Yo, como siempre digo, yo no pertenezco a ningún partido, no tengo ninguna dedicación, no cobro de nadie. Ya si cobrara, pues seguramente defendería lo que me dijeran. Pero ahora, a la vuelta de este vídeo, vamos a comentar un poco eso, ¿no? Norberto tiene una visión de que no fue un golpe de Estado, de que el golpe de Estado se había producido antes. Maribel dice que fue un alzamiento militar. Vamos un poquito, aunque hay un programa previsto de la guerra civil, ya para después de Fiestas de la Magdalena, vamos un poquito a matizar eso, porque las visiones son muy interesantes. Porque si Maribel nos da un punto de vista histórico y Norberto nos da otro, pues ¿qué hacemos? Contrastamos y nos ilustramos. Ahora vamos a dar paso a un vídeo de Julio García, que es el director de Canal 5 Radio, un canal que está teniendo mucha fuerza, sobre todo a nivel internautico, a nivel de YouTube. Yo le hice la petición de este vídeo, me ha atendido fantásticamente bien, me ha dado todo el permiso que quiera, y como si quiere Televisión de Castelló que venga aquí con nosotros, ¿no? Él está en Barcelona, pero es un gran periodista y la verdad es que es muy amable, sobre todo por la atención que ha tenido con esta casa, con Televisión de Castelló. Vamos a ver ese vídeo. Radio. A estas alturas no es una sorpresa para nadie que una bandera preconstitucional como es la bandera de la República Española pueda ondear en ayuntamientos o administraciones sin ningún pudor. Parece que a nadie le llama la atención que una bandera que está manchada de sangre de millones de españoles inocentes esté presente en estatuas, monumentos o, como decía antes, en balcones de ayuntamientos. ¿Se imaginan ustedes si fuera al revés? ¿Qué pasaría si en vez de ese trapo que solo representan a los que odian la unidad, ondeara en algunos balcones de ayuntamientos, estatuas o monumentos la bandera española con el águila de San Juan? La moral de una parte de la sociedad está en entredicho por la doble vara de medir. Se permiten actos comunistas o supuestamente antifascistas, donde orgullosos pasean la bandera de la hoz y el martillo, que fue pintada de rojo con sangre de más de 100 millones de inocentes en todo el mundo. Según nuestras informaciones, efectivamente la bandera republicana, que fue oficial en España desde 1931 a 1939, es preconstitucional, pero en honor a la verdad, ni es ilegal exhibirla ni tampoco es inconstitucional. Muy por el contrario, según una sentencia de la sección 9ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid del año 2003,
Exhibir banderas republicanas está amparado por los artículos de la Constitución que consagran la libertad ideológica y la libertad de expresión. Pero dado que la bandera republicana ya no es la bandera oficial, como decíamos, no debería usarse en actos oficiales, instituciones o ayuntamientos. ¿Y qué pasa entonces con la bandera franquista o también conocida por la bandera del águila? Todos sabemos que dicha bandera ondeó en nuestro país desde el año 1945 hasta 1981 y debemos decir que la legislación española, a diferencia de la alemana, no prohíbe la exhibición de símbolos fascistas ni prevé una lista de símbolos prohibidos como sí ocurre en Alemania, donde exhibir una esváltica es delito. Pero volviendo a nuestro país, ni la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también por la Ley Mordaza, así como ni el propio Código de 1995 pueden sancionar la exaltación o apología del franquismo. De hecho, el componente ideológico solo está considerado un agravante de otros delitos tipificados en el texto vigente hasta ahora. En resumidas cuentas, y en cuanto a la ilegalidad de ambas banderas, podemos decir que ambas son legales siempre que no se utilicen por organismos públicos y ondenen instituciones oficiales. El problema está en aquellos que dicen estar en poder de la verdad única. Y normalmente suelen ser los mismos de siempre, aquellos que deberían mirarse el ombligo de vez en cuando. Si queremos libertad de expresión debe ser válida para todos, no solo para unos elegidos. No es aceptable que la sociedad mire hacia otro lado y normalice emblemas que han significado muerte, destrucción, separación, caos y la ley del más fuerte, como así representa la bandera republicana. Si no, recuerden cómo las checas en este país, antes de la Guerra Civil Española, entraban en las casas de los pueblos de madrugada para violar a las mujeres y asesinar a los hombres de la casa, sin importar que fueran niños. Y todo ello bajo el amparo de la bandera comunista y la republicana. No hay derecho lo que están haciendo en España con la memoria histórica. Lo amable, lo bueno, lo simpático y lo aceptado es desenterrar a los asesinados por el franquismo y volviendo a tapar para esconder a los asesinados por la República Española. No es justo que los libros de texto les enseñen a nuestros hijos la gran falacia de que Francisco Franco realizó un golpe de Estado. Esa no es la verdad. Mientras tanto, retiramos nombres de calles, plazas y personajes afines a la época franquista y permitimos, por el contrario, normalizamos que una calle se pueda llamar Santiago Carrillo, responsable del Partido Comunista en España y también de la mayor fosa común de nuestro país, o la calle de la Pasionaria, que tiene varias calles en nuestro país, así como estatuas. Ella fue la confidente y sentenciaba a muerte a muchos inocentes. De hecho, planeó el asesinato de Calvo Sotelo. Antes del asesinato de Calvo Sotelo y en sede parlamentaria, esa vieja asesina le dijo a Calvo Sotelo: «Has hablado por última vez». Seguidamente este fue asesinado el 11 de julio de 1936 de madrugada. Dicho sea de paso, esta sentencia de muerte pronunciada por la Pasionaria en sede parlamentaria fue borrada del diario de sesiones. Solo deseamos que la ley de memoria histórica no sea una revancha y todos los españoles podamos conocer quiénes fueron Largo Caballero, Indalecio Prieto, Luis Companys, Juan Negrín y muchos otros. Bueno, pues hemos tenido el primer aporte bibliográfico. Yo le decía a Maribel que en este programa intentamos siempre dar de cal y de arena, o de arena y de cal, en función de la persona con la visión que viene a este programa. Es fundamental. Luego habrá otro vídeo que supongo que a lo mejor pues lo verás más positivamente o no. Como entiendo que lo que acabas de ver puede suscitarte algún argumento, pues adelante. Bueno, lo primero que todo era decir, antes del vídeo, que la postura que tenemos aquí en este debate, o sea, hay una postura que yo considero que es lo llamado revisionismo histórico, que es la historia que se construye para justificar la dictadura y sus crímenes, la historia de Franco y la prolongación con César Moa, Pío Vidal, historiadores que van en esa línea, y luego está otro tipo de historia que para mí es verdadera historia, pero no por partidismos, sino porque la historia es una disciplina que tiene que ser rigurosa y tiene que tener un método científico en sus estudios. Entonces, pues historiadores como Julián Casanova, como Paul Preston, como Ángel Viñas, son los que se han dedicado a estudiar la historia que se nos ha ocultado sistemáticamente, que nunca se nos enseñó porque se estuvo enseñando continuamente la historia que justificaba la dictadura y los crímenes de la dictadura.
Entonces, para mí está la historia rigurosa científica y luego está el revisionismo histórico que sigue apoyando el discurso de la dictadura, justificando. Y esa es la que habla de es la que se refiere a que no fue un golpe de Estado, a que los militares nos sublevaron, a que cuando los asesinatos de Victoria y todo aquello, pues que eso ya era la revolución y que eso fue un alzamiento justificado, en fin, que tienen esa postura y esa es la otra. Vale, antes de pasar y a después, Norberto... simplemente para acabar, decir que bueno, que considero que este vídeo, o sea, no tenemos tiempo para analizarlo, pero que este vídeo pues está totalmente en la línea del revisionismo histórico, totalmente, es mi opinión. Este vídeo lo ha hecho, a ver, lo que tenemos es que mi tener opinión, en cuenta es que el que es mi opinión. coches tiene que ser mecánico y el periodista tiene que ser investigador y tiene que tener una licenciatura o no tenerla, puede ser un fenómeno, pero hay un trabajo hecho. Yo no me posiciono. Pondremos otro vídeo para que veas que hay pues vídeos antónimos también en el programa. Lo que sí que quiero que me prepares y me contestes luego, porque también me lo han preguntado, cuando yo anuncio el programa a veces me mandan emails, me envían WhatsApps. Algunas preguntas las veo fuera de lugar, es la verdad, ¿vale? Pero como aquí de pasada ha salido un poquito, ahora paso a Norberto, pero quiero que me contestes si Carrillo firmó lo de Paracuellos, si es culpable de aquellos fusilamientos que, según me han dicho, yo no tengo las pruebas y no puedo demostrarlo, pero había bastantes niños fusilados. Quiero que me lo contestes luego, porque esto forma parte de la memoria histórica. Norberto, ¿qué podemos decir un poco al hilo de lo que ha dicho Maribel, al hilo de lo que hemos visto? A mí hay una cosa que me ha gustado mucho de la intervención de Maribel, y es que lo positivo sería situar el debate en un contexto profesional, en un contexto de rigor, en un contexto histórico. Precisamente la memoria es prácticamente lo contrario de la historia. La memoria es necesariamente subjetiva, cada uno tenemos la nuestra, hay memorias colectivas en unos sitios y en otros, y es necesariamente subjetivo. Entonces es bueno que se sitúe el debate como un debate histórico, con la aportación de documentos, y que sea un debate riguroso. Claro, si ya partimos de la idea de que aquellos historiadores que no nos dan la razón en nuestros argumentos, dejamos de considerarles historiadores para pasar a llamarles revisionistas, pues creo que ya estamos siendo algo tendenciosos, ¿no? Yo creo que cada historiador aporta sus argumentos y ahí está el debate entre ellos. Además, yo creo que lo terrible es trasladar ese debate, debería ser un debate científico, un debate académico entre historiadores, trasladarlo con algunas consecuencias a la sociedad civil, más allá de los 80 años después de que se produjesen aquellos acontecimientos, pues la verdad que a mí me da mucha pena, sinceramente. Ella decía antes, poco más o menos, que las subvenciones a la memoria histórica que son prácticamente nada, que son el chocolate del loro. Pero claro, con los problemas que hay en España de paro, con los problemas que hay de vivienda, de educación, de sanidad, estar destinando dinero a revivir cosas que sucedieron hace más de 80 años, es que los protagonistas de las cosas de las que estamos hablando hoy en día, los protagonistas de la guerra civil y de la República, no hablaban de cosas que habían sucedido 80 años antes. Y eso que en España guerras civiles tenemos para todos los gustos, pero no hablaban de esos temas, hablaban de los temas que les importaban en ese momento, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer lo mismo. Bueno, pues le contesto, no se están destinando los dineros para el argumento que le estás poniendo. Los dineros se están destinando, se ha dicho que para recuperar, no sé, lo que pasó hace 80 años, se está destinando, se destina para tratar a todas las personas como personas, para cumplir con los derechos humanos y para no hablar de que se revuelven huesos como si fueran perros. Porque la memoria histórica son derechos humanos y todos los partidos demócratas tenemos la obligación de respetar los derechos humanos. Y si nuestros programas, y yo no estoy adscrita a ningún partido político, no soy ninguna militante política, no soy ninguna militante política, ni lo he sido jamás. Y puedo aquí decir y esgrimir que para mí lo importante y lo esencial es el cumplimiento de los derechos humanos. Y todo partido que se considere demócrata
tiene que cumplir y atender los derechos humanos. Y con respecto a lo que a mí me habéis preguntado de Paragüellos, es muy gracioso porque siempre que voy a un debate, eso no puede ser, sí, es muy cuando curioso. hablamos de vidas, Sí, siempre sacan el tema, si me el tema de permites, Paracuellos. No te lo, Pues, te lo tengo que filtrar porque gracioso no puede ser. Vale, pues como... Con respecto a... Vale. Porque igual tenemos a familiares que los están viendo. Me refiero a que descendientes siempre fijamos la atención en un punto. Entonces a mí me gustaría que... No, un punto no. Yo te he preguntado, sí, pero ¿por qué ha salido en el vídeo? Pero si ya lo sabemos. Y porque me la han... Pero nadie va a negar... Me han dicho, oye, pregunta este tema. Claro. Porque se habla de los fusilamientos de tal, del franquismo, de no sé qué, de no sé cuántos. Las guerras son las guerras. Pero se ha reconocido, lo de Paragüellos está reconocido, las responsabilidades están reconocidas. No. O sea, las personas que respetamos los derechos humanos lo reconocemos. Pero también necesito otros temas que nunca salen. El que tú quieras. Por Antes de ejemplo, irnos a publicidad. no sale el fusilamiento de Companys, no salen todos los republicanos que murieron en los Ahora te lo campos voy a decir a la vuelta de publicidad. Perdóname, Maribel. Tenemos que sacarlo todo, ¿eh? Muy bueno. Lo de Companys me ha recordado a un documental que estuve viendo. Bueno, a 3 documentales. Y los deportados a los campos de exterminio también. Los republicanos españoles. Vale, pues vamos a irnos a unos breves consejos publicitarios y a la vuelta hablamos de Lluís Companys. Muy interesante, ¿eh? No se lo pierdan. Muchas gracias, estimada audiencia de Televisión de Castelló. Estamos de vuelta, estamos en este programa que tiene mucho contenido. Se nos va a hacer corto y a ustedes espero que también. Eso es señal de que, pues la verdad, se han quedado con ganas. Les prometo una segunda parte. De aquí unos cuantos programas, para no repetirnos, haremos una segunda parte porque el contenido da para ello. Tenemos 4 vídeos preparados. Vamos a ver uno más seguro y vamos a escuchar a Maribel cómo nos dice que Lluís Companys fue fusilado cuando fusiló a más de 1.500 personas, creo. Firmado por Lluís Companys. Las órdenes de fusilamiento. Bueno. La contestación para la audiencia, sobre todo. Yo me había referido a que cuando se habla de la memoria histórica es un comodín muy común siempre sacar el tema de Paracuellos. Entonces lo único que yo he intentado decir y digo es que hay otros temas que no se sacan. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, que se fusiló al presidente de la Generalitat. Entonces, sí que se fusiló al presidente de la Generalitat. Que mandó fusilar a más gente. Fusilamientos, ¿no? Franco firmaba fusilamientos todos los días tomándose un café con churros. O sea, que vamos a ver, si entramos ahí, entramos en un callejón sin salida. Pero lo que no se puede hacer... tenemos que aclararlo. Entramos en un callejón sin salida. Porque lo que tenemos que dejar claro y fehaciente es cuando se fusila a un presidente de una Generalitat. Se fusiló a un presidente de la Generalitat. A Franco no lo fusiló nadie, pero el presidente de la Generalitat se fusiló. También hay que dejar claro que siendo Serrano Súñez ministro, fue cuando los republicanos, digamos que en el exilio y cuando pierde el ejército republicano la guerra, tienen que cruzar todos los Pirineos y la frontera. Sabéis que muchos luego acaban en bolsas de los alemanes, y entonces van a parar a campos de exterminio, pero van a acabar a campos de exterminio porque digamos el gobierno alemán se dirige al gobierno español, y el gobierno español dice que no son españoles, que son apátridas, y entonces tienen un tratamiento tipo como el que tuvieron los judíos, y son miles de personas las que mueren en los campos de exterminio. Un tema también que tampoco... Entonces, como usted bien dice que le gusta en este programa que haya un poco de todo, pues ya que ustedes han sacado Paragüellos, pues yo me he dignado sacar el tema del exterminio y el tema del fusilamiento. No, pero lo de Paragüellos... Y bueno, me refiero yo que así equilibramos un poco... No era para, antes de pasar a Roberto y ver el siguiente vídeo y ya está. Y irnos al final del programa, simplemente. La cuestión de Paracuellos no era por extraer esos fusilamientos que firmó Santiago Carrillo, no, era más por lo que apuntaba Julio García, nuestro compañero de Canal 5 Radio. ¿Te parece bien que se quite una calle que lleve el nombre Generalísimo Franco?
No es que me parece bien, es que creo que se debe de quitar. Vale. ¿Te parece bien que se mantenga una calle que se llame Santiago Carrillo? Me parece bien que se mantenga una calle que se llame Santiago Carrillo. Te pregunto. Te pregunto una cosa y te pregunto la Me otra. abstengo, no... Es que la dirección de la pregunta iba por ahí. Yo no quería recordar a las víctimas ni de un lado ni de otro. Toda persona que Pero- tenga una responsabilidad No, pero criminal no debe tener una calle. Entonces, ¿Santiago Carrillo sí o no? Calle, quien sea. monumentos, bueno, Si, hemos visto si se demuestran monumentos. estas responsabilidades criminales, No, pues si no. se demuestran. Las de Franco, a la hora que estamos, todavía no se han demostrado. Todavía hay partidarios No, de sus Yo crímenes. no soy notario para hacer demostraciones ni certificar nada. no, demostraciones Pero no. la pregunta es esa. No se, es decir, no se han reconocido ¿calles todavía, dedicadas a la pasionaria sí o no? sino porque no tienen que ser calles dedicadas a la pasionaria. Vale, ya Lo que está. no se puede es Ya está, la pregunta era esa. criminalizar No, que yo y, te respeto. y satanizar, No, si yo no satanizo ni satanizar criminalizo. Yo a la me pongo gente en la que no piel tiene ninguna del responsabilidad espectador. criminal. Santiago Carrillo no tiene Pero responsabilidades en el criminales. caso de Francisco Franco Bahamonde, tiene una gran responsabilidad criminal, crímenes de Estado, y este país tiene que reconocer esa responsabilidad y no tiene que irse a la jurisdicción argentina para ver si se reconocen esos crímenes. Vale, Norberto, danos apuntes que hemos estado hablando mucho y vamos a ver el vídeo. Bueno, a mí me da mucha lástima este tipo de debates porque es verdad que muchas veces, y eso le tengo que volver a dar la razón a ella, parece que venimos a echarnos los muertos a la cara a unos a otros, ¿no? Y a mí me da mucha lástima, entre otras cosas, porque yo, y fíjate, que yo nací después ya de la muerte de Franco, con lo cual prácticamente 40 años después del final de la Guerra Civil, pero yo hago míos todos los muertos, ¿no? Una guerra entre hermanos, una guerra entre españoles, algo terrible, y yo hago míos todos los muertos. Con lo cual, estar debatiendo hoy y para debatir, echarnos los muertos a la cara unos a otros, es muy triste. Entre otras cosas porque yo sí creo que la reconciliación se había producido de facto muy pocos meses después de terminar la Guerra Civil. Es que no quedaba más remedio, tenían que convivir en pueblos muy pequeñitos donde se conocían quiénes habían sido los asesinos y donde no quedó más remedio que convivir. Entonces, esa reconciliación no puede ser puesta en cuestión. Mira, hay un dato, por ejemplo, que ha sucedido la semana pasada en una capital de provincia en España, en Cádiz, ¿no? En Cádiz se han retirado los monumentos y las placas que recordaban a José María Pemán, que las tenía no por franquista, sino por poeta y por ser uno de los principales embajadores de Cádiz en todo el mundo, ¿no? Pues es una pena que eso se haga ahora, porque es que en los años 80, aquellos que habían sido contendientes en la Guerra Civil, por un lado José María Pemán y por otro lado Alberti, estaban más que reconciliados y acudían juntos al pregón de carnaval de Cádiz, que es una de sus fiestas mayores. Entonces, esa reconciliación que se había producido de facto, es una pena que este fenómeno de la memoria histórica venga ahora a ponerlo en cuestión y a rememorar esos viejos odios que yo creo que estaban más que enterrados. Vale, Bueno, Norberto, sí, ¿hay alguna cosita cortita? Es para poner el pues vídeo sí, que y nadie, entramos en el que final. nadie está tirando unos muertos a otros muertos. Si ha dado esa sensación, ha sido quizás porque el moderador ha introducido unos temas que han entrado el moderador introduce los temas que cree necesarios. Que ha entrado en ese juego. Nadie está, yo no he hablado de muertos. Bueno, sí, sí. No, de la pregunta de Carrillo y Paracuellos venía Sí, al hilo a de comparar, que sí. Julio ha nombrado y ha sacado estatuas de la Pasionaria, Bueno, si me bustos de la permites- Pasionaria, calles con calles de Santiago Carrillo. Entonces, No. me parece bien que ya no conste en las calles Generalísimo Franco, aunque te puedo decir que hay más de 500 pueblos en España que aún mantienen Bueno, calles un momento. de José Antonio y de Generalísimo. Si me Allá dejas ellos. acabar antes de marchar, porque tengo que Bueno, si marchar y no, quieres ver el no vídeo y podemos si no- acabar. O sea, que nadie pero está no, yo no he hablado de contando, muertos. nadie está contando muertos sobre muertos. Y yo no creo en esto de que se sienta pena. Si se sintiera pena realmente, no se hablaría de huesos cuando se habla de las personas que aparecen en las fosas. Se hablaría de personas. Y si realmente fuera así, como decís, se pensaría que esas personas tienen unos derechos humanos. Y si realmente esa gente está dolida, y hay cuánta ignorancia hay del sufrimiento de esas familias, de años de silencio. No hay reconocimiento para esas víctimas. No se trata de que tengamos posturas encontradas, se trata sencillamente de que a pesar del tiempo que ha pasado no hay reconocimiento. La reconciliación que habláis será la vuestra, pero de la gente que está sufriendo, que yo conozco,
y que ha sufrido y que aún no ha encontrado a su abuelo y que está hecha polvo y que no se le reconoce el derecho como persona humana, esa persona no tiene reconciliación. Ha tenido silencio, represión y miedo, un miedo enorme. Yo, permíteme que dude de esa preocupación vuestra por las personas, ¿no? Porque es que hace muy poquito tiempo, muy cerquita de aquí también, en Borriol, una de las asociaciones, no sé si sea la tuya misma, pues estaba impulsando la búsqueda de dos presuntos asesinados por los franquistas. Entonces, excavando en el cementerio de Borriol no aparecieron 2 asesinados por los franquistas, sino 72, pero asesinados por el otro bando, y entonces se volvieron a tapar. Si hubiera realmente esa preocupación que dices por las personas que a día de hoy siguen sin tener una tumba a la que le puedan llevar legítimamente las flores, se hubiera desenterrado también a esos 72, pero mucho me temo que lo que había era una intencionalidad política detrás. No había ninguna intencionalidad política. Te diré que bueno, estamos exhumando y llevamos exhumando ya muchas personas con petición, y hemos hecho 2 fases de exhumación y vamos por la tercera. Y en cuanto a Antonia Valls Portolés, que es la fosa que te has referido, desgraciadamente era un testimonio oral y se encontraron que habían otros militares y soldados y que no estaba el cuerpo de su padre. Es Antonia Valls Portolés. Tenemos el testimonio de ella. Entonces tuvo la desgracia de los 72 que se tuvo la allí, desgracia que no lo podía encontrar. No hay testimonio de esos 72. Eran soldados, habían soldados. Y no era gente que hubiera hecho petición. Esa señora tenía la petición que recordaba con mucha gente que bajó a la fosa y que sabía que allí tenía testimonio de un familiar porque le llevó la caja o por cosas que ahora vamos a entrar en el detalle. Pero sí que estamos exhumando de las 1000 personas y sí que estamos consiguiendo que se exhumen y que se los entierren y que los dignifiquen. Creo que con esto no se hace daño a nadie, ¿eh? Creo que es un derecho justo. ¿Dónde te vas, Maribel? Que tienes prisa. Dinos a la audiencia dónde te tienes que ir. Antes de despedirte. Tienes faena, ¿no? Tengo faena, vale, no tengo que explicarla. Pero tengo que estar en punto a las 5:30. Vale, pues entonces ya... Me quedan 10 minutos para llegar, para trasladarme. En el cierre del programa, ¿vale? Vale. Te agradezco muchísimo tu presencia. Vale, y a vosotros. Tu aporte. Tienes puertas abiertas en este programa y en esta casa. Vale, muchas gracias. Si hay actualidades, dínoslas para hacer, bueno, o programación, informativos, todo lo que sea. Vale, pues gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno, Norberto, sí, un segundito que vamos a despedir a Norberto y quiero hacerle una pregunta al final. Sí. En la provincia de Castellón os presentáis en todas las circunscripciones, poblaciones... Bueno, nos presentamos donde nos dejan presentarnos. Porque... ¿Cómo? Digo lo de donde nos dejan presentarnos porque hace unos años hubo una reforma de la ley electoral en España que precisamente buscaba dificultar a los partidos extraparlamentarios siquiera poder presentarse a las elecciones. Eso hay mucha gente que no lo sabe, pero en España para un partido extraparlamentario hay unas dificultades extra a la hora de presentarse a las elecciones, simplemente para presentar candidaturas que no las tienen otros, ¿no? Aquello se hizo con un argumento tan poco democrático como que bueno, que al final estos partidos pequeños pues gastaban mucho dinero en papeletas y que no merecía la pena, porque total, si al final los vota muy poca gente. O sea, pasábamos de una Constitución española en la que se decía que el pluralismo político era una de sus máximas inspiraciones a decir que es que si gastan mucho en papeletas mejor que no se presenten, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchas veces que nuestros votantes acuden a las urnas y no nos encuentran porque no hemos conseguido pasar todas esas dificultades administrativas, técnicas que impone la ley. Bueno, pues sobre todo muy agradecido por tu presencia aquí en Televisión de Castellón. Has venido de Madrid haciendo un esfuerzo importante para estar aquí, para estar con toda la audiencia y la verdad que te lo agradecemos. Muchas gracias. También gracias te digo lo mismo, Norberto, esta casa es abierta y plural. Si necesitas algo, aquí estaremos. Muchas gracias a ustedes, estimada audiencia de Televisión de Castellón. Hasta la semana que viene ya no, porque tenemos unas fiestas fundacionales y del 75 aniversario que van a llevar a mis compañeros y bueno, yo también tendré alguna participación. Nos veremos en la bodeguilla del Casino Antiguo, nos veremos en algunos actos. Entonces, Antonins, de momento queda pospuesto, este será el último programa antes de las fiestas de Castellón. Y muchas gracias, sigan atentos porque el trabajo y el esfuerzo de este equipo va a ser importante y se merecen su atención. Y sobre todo aquellos que no pueden salir de casa, que no pueden disfrutar
de las fiestas por imposibilidad física, pues aquí está, Televisión de Castelló para todos ustedes. Bona nit, bon dia, bona vesprada. Antònims. Franco cultivaba hortalizas, tenía gallinas y cazaba. El pueblo de Arroyomolinos y el lugar donde se levanta el centro comercial Xanadu fueron durante la dictadura la finca de recreo de Franco. A Franco lo que le gustaba era irse por las tardes un ratito a ver en la finca de Valdefuentes, y le gustaba ejercer de terrateniente un poco y de ver cómo iba la finquita. Allí se sentía terrateniente, pero cómo llegaron a su poder aquellos 10 millones de metros cuadrados, todavía hoy la operación está llena de sombras. No se sabe de dónde se obtuvieron fondos tan importantes para comenzar operaciones tan importantes como la compra de la finca Valdefuentes. Se creó una sociedad anónima llamada Valdefuentes Sociedad Anónima, presidida por su secretario particular, pero era de Franco. Cuando muere el secretario particular, la presidenta del Valdefuentes es Carmen Franco. Franco utilizaba la finca para relajarse, pero su familia la utilizó para hacerse multimillonaria. En el año 2001, el ayuntamiento del pueblo recalificó más de 3 millones de metros cuadrados de la finca. Se construyeron miles de viviendas, 2 polígonos industriales y el centro comercial Xanadu. La fortuna de los Franco volvió a dispararse. Los francos se han visto de golpe y porrazo vinculados a un negocio inmobiliario que les hace multimillonarios. Mariano Sánchez Soler es historiador. Dice que durante los 36 años que duró el franquismo, los martes siempre fueron día de audiencia. Todas esas audiencias venían acompañadas por regalos. Semana a semana, el dictador recibía a personas que le obsequiaban con lo que fuera. Aunque en cada audiencia le hicieran un regalo valioso, eso nos llevaría a utilizar cifras astronómicas de 3-4.000 millones. Calcula que todos esos regalos valían unos 4.000 millones de pesetas al final del franquismo. Al cambio hoy, unos 105 millones de euros solo en obsequios. Eso ha desaparecido todo, porque ha habido huellas de que parte de esas cosas sí que han acabado en anticuarios de París. ¿Cuántas? Eso nunca se sabrá. Décadas de dictadura, muchos años de regalos. ¿A cambio de qué? ¿Por qué? Eran los francos que disponían de España. No necesitaban otra cosa, disponían de España. Absolutamente todo lo que quisieran y como quisieran.